alabante que hemos pedido mucho tiempo para que esté con nosotros. Amén. Gracias por esa tremenda alabanza, hermano Freddy, por su talento. Que Dios continúe usando su vida. Y si es que Dios lo permite, que algún día usted esté aquí con nosotros alabando su nombre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, este día es un día en el cual en un par de horas va a comenzar a llover bastante. Por respeto al clima y a ustedes, mi mensaje hoy día será muy corto. Tenemos hoy día la Santa Cena, será una meditación en la cual quisiéramos en esta mañana glorificar al Señor a través de su palabra. Así que les pido en esta mañana que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos. Señor Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, por un día más de vida, Señor Padre. Gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, estamos celebrando, no acordándonos únicamente, sino celebrando el sacrificio, Señor, que tú propiciaste en Gólgota hace más de 2000 años. Y es el motivo por el cual estamos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y todo lo que tú haces en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te pido perdón por mis pecados, que me tengas misericordia y que toda palabra, Señor, que en esta mañana salga de mis labios, sea una palabra conducida por ti, Santo Espíritu. Exhórtanos, háblanos a través, Señor, de lo que tú en esta mañana quieras decirnos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, en estos días estaba analizando un video que vi mientras veía las Olimpiadas. Aquellos que tienen YouTube TV, a veces el propio algoritmo de YouTube, en vez de mostrarle un comercial político, uno puede entrar a YouTube y poner para que mejor salga un pajarito que trine, unos arbolitos verdes, en vez de estar viendo tanta propaganda política en esta época. Y eso es lo que yo he hecho. Y mientras estaba disfrutando la marcha de los 26 kilómetros, que por cierto ganó Ecuador, la medalla, vive Ecuador, veía en el interino comercial cómo una rosa florecía. Veía cómo en cámara acelerada este video de YouTube mostraba cómo un sembrador ponía la semilla y a través del tiempo, a pesar de la lluvia, a pesar de cualquier maltrato del tiempo, esta semilla que después se convertía en una plántula, se creaba una rosa. Ecuador y Colombia son los mayores exportadores de las rosas del mundo. Y yo me acuerdo que cuando era niño veía en el jardín o en el terreno de mis abuelos, había rosas. Y uno cuando quería coger esa rosa, a veces las espinas a uno le machucaban los dedos. Y comencé a analizar lo que había visto en este video. Y comencé a imaginarme un hermoso jardín lleno de estas flores vibrantes, lleno de estas rosas, exuberante vegetación y árboles imponentes. Y vi y analizaba un jardinero con mucha ternura cuidando al jardín, nutriendo a cada rosa con paciencia y amor. Y un día, como había visto en este video de YouTube, se veía cómo brotaba de esta semilla una pequeña plántula. Y el jardinero con santa paciencia regaba y podaba suavemente la plántula, dándole tiempo para que crezca. Pero a medida de que pasaban las estaciones, estas plántulas que eventualmente iban a convertirse en hermosas rosas, enfrentaban muchos desafíos, tormentas feroces, soles abrasadores del Ecuador, de la línea ecuatorial en Quito, más al norte en el Valle del Cauca en Colombia. Estos soles poderosos y estas plántulas continuaban enfrentando esos desafíos. Pero el jardinero cambiaba mientras pasaba el tiempo dónde tenía que entrar el sol y ponía agua con santa paciencia.
Y esto no pasaba de la noche para el día, era un proceso muy largo. Y ¿sabe lo que también pasaba? Que a veces, mientras esta plántula, futura rosa, crecía, habían situaciones en las cuales tal vez un insecto venía e infectaba esa producción. Había un grillo que tal vez entraba y comenzaba a carcomer esta plántula. Había hierba mala que intentaba impedir el crecimiento de estas rosas. Pero al final del día, el jardinero y su santa paciencia causaba que esta semilla que se convirtió en una plántula, que después se convirtió en una rosa, floreciese. Esta es una alegoría del jardinero de los jardineros, que es nuestro Señor, que es Dios creador de todo, del cielo y del universo. Amén. En esta mañana, esta alegoría muestra que nosotros somos esa semilla que se convierte en una plántula, que se convierte eventualmente en una rosa hermosa, creados por Dios. Ese jardinero simboliza al Dios omnipotente y al Dios creador, y además de ello, al Dios paciente. Esta alegoría sobresalta la paciencia que Dios nos tiene. Esta alegoría muestra de cómo el jardinero, que a pesar de que se pincha el dedo con la espina de la rosa, no se da por vencido y continúa cuidando a estas plantas. Dicen, hermanos, que inclusive los jardineros que les cantan, les tocan música, les hablan a sus plantas, porque son seres vivos, crecen de mejor manera. El jardinero dice: ¡ay! Rosa, me picaste, te voy a cortar, te voy a castigar. No, porque nosotros tenemos un Dios de misericordia y de paciencia, que a pesar de cualquier dificultad, a pesar de nuestras situaciones difíciles, a pesar de nuestra naturaleza perversa, Él nos ama incondicionalmente. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces hoy día quiero hablarles a ustedes, quiero traer un mensaje en esta mañana de esperanza. En esta mañana deseo hablarles sobre, en mi opinión, uno de los mayores atributos más notables de Dios: su paciencia. En un mundo donde todo el mundo nos juzga por nuestros malos hábitos, en un mundo en el cual nosotros mismos juzgamos a otros, en un mundo en el cual la impaciencia perdura, en un mundo en el cual reaccionamos inmediatamente con las cosas de la otra persona, de nuestro cónyuge, de nuestro amigo, de nuestro ser querido, de nuestro funcionario, no está de acuerdo a nuestra filosofía y reaccionamos de forma severa. En este mundo, a pesar de ello, nosotros somos hijos e hijas del ser más paciente, nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén, amén. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a analizar este versículo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Repito lo que dice, hermanos. Escuche atentamente lo que el Señor nos dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros. Diga: Dios es paciente conmigo. Dios es paciente conmigo. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Contexto de este pasaje: Pedro se estaba dirigiendo a la iglesia cristiana primitiva, que enfrentaba persecución y escepticismo. Y algunas personas se preguntaban si Jesús realmente iría a regresar como Él prometió. Y aquí podemos
analizar varios puntos, varios temas que podemos traer alusión para nuestras vidas. Primer punto, hermanos. Si tiene un bolígrafo o un lapicito, anote ahí. Primer punto clave de este versículo. El tiempo es de Dios. ¿De quién es el tiempo, hermanos? El tiempo es de Dios. Pedro enfatiza aquí, hermanos, que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Dios no tiene el cronos. Dios no está limitado por el tiempo finito de la humanidad. Lo que a nosotros nos puede parecer lento, no es para Dios. Él no está limitado por el tiempo. Entonces, hermano y hermana, si es que usted algún día ya recibió, además de la promesa de la salvación, que es obvio que nosotros la tenemos a pesar de nuestras fallas, Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y tenemos esa promesa. Pero si es que usted algún día recibió una promesa en su vida, si es que algún día usted leyó una de las innúmeras promesas que el Señor nos da en su palabra, o Dios utilizó a un predicador o a una predicadora o a un profeta para darle una palabra, y usted no lo ha recibido, sépase que no es en su tiempo, es en el tiempo del Señor. Porque lo que el Señor promete, Él lo cumple. Amén. En su tiempo. Segundo punto aquí, la paciencia. La paciencia de Dios. Escuche muy bien esto que anoté mientras me preparaba para mi mensaje en estos días. La paciencia de Dios es una elección deliberada, no una falta de poder o preocupación. Voy a repetir. La paciencia de Dios es una elección deliberada por parte de Dios, no una falta de poder o preocupación. En otras palabras, es que usted está lidiando con una situación difícil en su vida, cualquiera que sea, emocional, espiritual, financiero, situaciones complejas con su cónyuge, con sus hijos, con lo que está pasando con nuestros familiares en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, respectivamente. Cualquier situación que nos haya quitado el sueño, cualquier situación en la cual uno dice, Dios, ¿dónde estás? En esta mañana el Señor nos dice que Él es un Dios omnipotente que está al cuidado de todos, hermanos, y de toda situación. La paciencia de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Y sabe por qué el Señor es paciente? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestro Señor desea que todos nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Amén, amén. Yo tengo toda la seguridad de que algún día Maduro va a ser una persona que se va a arrodillar y va a pedir perdón y va a ser hijo del Señor. Yo tengo toda la seguridad que todo líder, toda persona que ha hecho tantas cosas en nuestros países, algún día, porque es promesa del Señor, se arrodillarán delante de la presencia del Señor y proclamarán que Jesucristo es su Salvador. Amén. Así es, Señor. Arrepentimiento, tercer tema de este versículo. Todos sabemos lo que significa el arrepentimiento, pero vamos a recapitularlo. El arrepentimiento significa alejarse del pecado, salir corriendo a dirección opuesta de ese pecado y volverse a Dios. Como muchas veces el pastor Marco nos ha dicho en este púlpito, el arrepentimiento es un cambio de corazón y de mente, hermanos, que conduce a una vida transformada. Cuando usted se arrepiente, el arrepentimiento, repito, es, en el griego original, es salir corriendo al lado opuesto de ese pecado. Eso es lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de corazón, de mente, que conduce a una vida de transformación. Cuando usted reconoce cuál es ese punto de él en su vida, todos nosotros aquí presentes sabemos cuál es nuestro punto débil. Si es que no lo sabe, pregúntele a su esposa o a su esposo. Porque si es que le dijera, Ligia, pasa al frente de los hermanos, ¿cuál es tu punto débil? Ella pasa aquí hasta la 1 de la mañana. Porque
Nuestras esposas y nuestros esposos nos conocen muchísimo más. Pero más que nuestras esposas y nuestros esposos, hermano Freddy, el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor es deliberadamente paciente porque quiere darnos una oportunidad de rasgar nuestro corazón, de salir corriendo de eso que nos trae mal, ese pecado, para que nuestra vida sea transformada. Amén, hermanos. Amén. Cuarto tema: invitación universal. La paciencia de Dios se extiende a todos, hermanos, sin importar origen, raza o credo. Él desea, nuestro Señor desea que todos se arrepientan y lo conozcan. Todos. Nosotros aquí somos un pueblo elegido que decidió un día confesar su pecado, ¿sí o no? A usted nadie le obligó a estar aquí. El Señor quiere que lo que usted y yo somos partícipes a esta nueva creación que Dios ha hecho aquí, que sea un favor extendido a toda la humanidad. Entonces es una invitación universal, hermanos. Quizás usted ya conoció a una persona en su vida que se considera ser ateo, agnóstico, musulmán, budista, wiccan, lo que sea. Todas esas personas, hermanos, tienen esta invitación universal de algún día proclamar con sus labios que Jesucristo es su Salvador y ser nuevas criaturas. Amén. Así es, Señor. Pero nada de esto, de esos 4 puntos que voy a repetir: tiempo de Dios, paciencia de Dios, arrepentimiento e invitación universal. Nada de esos 4 puntos que podemos desmenuzar en este pasaje en 2 de Pedro. Nada de esto puede ser llevado a cabo sin misericordia y amor de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios demuestra que su misericordia y su amor. El Señor no quiere que ninguno de nosotros padezcamos. El Señor no quiere que nadie padezca el pecado, sino que todos tengamos vida eterna. Todos, hermanos. Todos. Estaba analizando en estos días, desde que el pastor me pidió que me preparara, la proporción en la Biblia, entre el castigo de Dios y su disciplina y la paciencia, amor y misericordia. No me crea, usted mismo analice esto. Hoy en día hay tantas formas de nosotros podernos educar, hermanos. Pero me hice esa pregunta: ¿cuál es la proporción en la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, proporción de amor, misericordia, perdón versus castigo, disciplina, punición? Pues déjeme decirle que la proporción es 2:1. 2:1. Existen más de 600 pasajes en la Biblia que aluden directamente al amor y al perdón del Señor y a su paciencia. Y únicamente la mitad, aproximadamente 300 pasajes, que aluden al castigo, a la punición, a la ira. Yo no quiero creer a un Dios únicamente de ira. Yo deseo creer a un Dios de paciencia y amor que me tiene misericordia. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Yo no quiero que mis hijas, los que somos padres aquí, me vean como un padre severo que únicamente las castiga, sino un padre que las ama. ¿Sabe por qué? Porque algún día ellas van a identificar a su padre con su Padre Celestial. Hermanos, y esto no significa socapar malcriadeces, no, hermanos, hay que enseñarles. Saluda, pórtate bien. Pero hermanos, si es que vamos a la Biblia, 2:1 le da la proporción del amor de nuestro Señor. Inclusive cuando se analiza las veces que el Señor iró, fue justamente porque Él quería, después del castigo, mostrar su paciencia, su benignidad y su amor hacia su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que tener confianza
en este Dios que nos ama incondicionalmente. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, es importante que nosotros, para finalizar estos 17 minutos, porque no quiero perder su atención, la neurociencia dice que si es que uno habla más de 23 minutos, pierdo su atención, así que estamos llegando ya para poder celebrar la Santa Cena. Hermanos, confíe en el tiempo del Señor. Si es que usted no está confiando, si es que usted está impacientado porque no ha llegado su bendición, porque no ha llegado lo que usted por mucho tiempo ha orado, confíe en el tiempo de Dios, incluso que le parezca este tiempo lento. Segundo, si es que usted últimamente se ha sentido una persona huérfana emocionalmente, con falta de cariño, como que ni siquiera su esposo o su esposa le entiende, sus hijos le entienden, en esta mañana el Señor le dice: deja, yo te abrazo con mi amor, paciencia y misericordia. Permita que en esta mañana el Señor le dé un abrazo. Amén. Tercer punto, comencemos a compartir esta palabra de esperanza con los demás, para que nosotros seamos instrumentos, para que todos nuestros seres queridos que algún día escucharon de Jesús, pero todavía no han llegado a ese punto de arrepentimiento, lleguen a sus pies. Y finalmente, hermanos, en todo aspecto de su vida tenga paciencia, porque Dios es el dueño de toda la paciencia con nosotros. Este versículo a mí me ha inspirado mucho, lo que leímos en 2 de Pedro, porque me ha hecho entender una vez más que las cosas no van en mi tiempo ni en su tiempo, sino que el tiempo perfecto es el tiempo del Señor, definido por el carácter amoroso del Señor. La paciencia del Señor, como había dicho, hermanos, no es falta de poder o de preocupación. Como había dicho anteriormente, es una elección deliberada de parte de Dios para que tengamos tiempo a cambiar nuestras vidas y arrepentirnos y poder crecer espiritualmente. El Señor sabe que somos imperfectos, pero a pesar de ello nos ama. El Señor sabe que hemos cometido errores y que hoy vamos a cometer otros errores y mañana otros y otros y otros, porque nadie es perfecto. Pero a pesar de ello, el Señor quiere que en esta mañana sigamos su ejemplo y podamos pedir perdón. Si es que usted ha ofendido en esta semana, en estos meses, a alguien dentro del núcleo de su familia, pida perdón, arrepiéntase. Si es que usted a lo mejor llevó a cabo una palabra lisonjera contra un compañero de su trabajo, contra un ser querido, pídale perdón. Vivamos lo que el Señor nos dice. Y finalmente, hermanos, cualquier que sea su lucha en esta mañana, déjelo en el altar del Señor. Nosotros vemos la paciencia de Dios a lo largo de la Biblia. Él fue paciente con los israelitas mientras ellos perambulaban por el desierto. Fue paciente con los profetas mientras reprendían a un pueblo rebelde. Y Él es paciente con nosotros, a pesar de que a veces lo rechazamos. El Señor nos da un amor incondicional. Aceptémoslo y gocemos en plenitud del plan perfecto de Dios en sus vidas. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, prepara nuestros corazones ahora que vamos a participar de tu Santa Cena, Señor. Usa la vida del pastor Marco mientras ministra el pan y el vino, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú en esta mañana nos has dicho, que tu paciencia no tiene condición y que tú, Señor, transformas nuestras vidas. Aquellos de nosotros que estemos enfrentando una dificultad y estemos perdiendo la paciencia porque no estamos viendo lo que hemos pedido hace mucho tiempo, que entendamos que es en tu tiempo, Señor, y tú harás y llevarás a cabo el plan perfecto de nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre de Jesucristo oramos. Amén.